Rogelio Guerra fue uno de los actores más reconocidos de la televisión y el cine mexicano, galán indiscutible en los años 70 y 80, recordado sobre todo por su papel protagónico en la telenovela Los ricos también lloran, junto a Verónica Castro, que le dio fama internacional. Tras su enorme éxito en las telenovelas, parecía tenerlo todo. No obstante, a mediados de los 80, enfrentó un pleito legal con Televisa que cambió su destino. Rogelio firmó un contrato, que después lo mantuvo amarrado judicialmente durante años, impidiéndole trabajar libremente en televisión. Esa situación le costó millones en pérdidas, y lo dejó marcado por la frustración y el resentimiento hacia la empresa. El tiempo pasó, y las deudas se acumularon. En sus últimos años, Rogelio ya no podía mantenerse solo. Los problemas económicos se sumaron a los de salud. En 2015, sufrió un derrame cerebral, que lo dejó con daño neurológico irreversible, pérdida del habla y sin movilidad. A partir de entonces, quedó postrado, dependiendo de su esposa y de sus hijos para todo. Las imágenes de Rogelio en silla de ruedas, incapaz de hablar, causaron enorme tristeza entre sus admiradores. El galán que alguna vez llenó pantallas con porte y elegancia, terminó sus días en la vulnerabilidad absoluta. Falleció el 28 de febrero de 2018, a los 81 años, dejando tras de sí una carrera brillante, pero una vida marcada por la injusticia laboral, la enfermedad y el olvido institucional. La caída de Alma Delia Fuentes hacia el aislamiento y la miseria fue lenta, doméstica y, sobre todo, silenciosa. Tras una carrera deslumbrante, acumuló 54 películas antes de los 30 y decidió apartarse del medio para dedicarse a sus hijos. Con las ganancias de aquellos años, compró una amplia casa en Lomas, Hipódromo, Naucalpan. Con el tiempo ya no logró sostenerla. Dejó de usar los baños. La mansión se vino abajo por falta de mantenimiento y terminó mudándose al garaje, donde dormía rodeada de objetos acumulados y de sus mascotas. Los vecinos, que la veían cada vez más frágil, le llevaban comida y reportaron su situación a las autoridades sin éxito. En diciembre de 2015, Proceso documentó por primera vez el estado real en que vivía. Inmundicia, moscas, humedad y una actriz que apenas salía de ese cuarto improvisado. El 2 de abril de 2017 murió a los 80 años por sepsis y osteomielitis, infecciones agravadas por las condiciones en que vivía. Fernando Soto, mejor conocido como Mantequilla, fue uno de los grandes comediantes del cine de oro mexicano. Su figura regordeta, su simpatía natural y su peculiar apodo lo convirtieron en un personaje entrañable dentro de decenas de películas. Sin embargo, a pesar de su enorme trayectoria y de haber trabajado en producciones memorables como Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, Los Tres García o Pepe el Toro, Fernando Soto nunca llegó a amasar una fortuna ni a recibir los beneficios que su fama merecía. Como sucedió con muchos actores de esa época, las condiciones laborales en el cine mexicano no eran justas. Los contratos no incluían regalías por las repeticiones ni por la exhibición posterior de las películas, lo que dejó a varias figuras en desventaja con el paso de los años. En la vejez, la falta de trabajo y los problemas de salud lo colocaron en una situación precaria. Ya lejos de los reflectores, Mantequilla pasó sus últimos años con recursos limitados, dependiendo en parte del apoyo de familiares y de compañeros del medio artístico. Falleció el 11 de mayo de 1982, a los 71 años, en la Ciudad de México. Enrique Castillo fue una de las voces que mantuvo vivo el legado de Los Ángeles Negros, interpretando grandes éxitos entre 1981 y 1992. Pero su trayectoria musical alcanzó un final dramático y doloroso. Después de su época de gloria, Enrique se vio sumido en una situación límite. El exvocalista Enrique Castillo se encontraba viviendo como indigente, en el municipio de Naucalpan de Juárez. El medio,
reveló que el exmiembro de la banda vivía dentro de una combi con llantas abolladas, vidrios estrellados y basura, y que sobrevivía gracias a la caridad de vecinos y conocidos que le acercaban ropa y comida. Luego de que su indigencia se hiciera pública, Enrique regresó a Chile para reencontrarse con su familia. Su situación extrema se conoció en ese momento, generando conmoción entre sus antiguos seguidores. Finalmente, el 15 de noviembre de 2020, Enrique Castillo falleció en el hospital de Villarrica, en Chile. Héctor Lavoe es quizá uno de los ejemplos más estremecedores de cómo un talento gigantesco puede terminar sepultado por la tragedia y el abandono. Nacido en Puerto Rico, en 1946, fue la voz más emblemática de la salsa durante los años 70 y 80. Pero desde muy joven, se vio atrapado por el consumo de sustancias, lo que afectó no solo su salud, sino también su disciplina profesional. El éxito lo hizo millonario, pero sus ingresos se esfumaban en lujos mal administrados y manos equivocadas que se aprovecharon de él. A la tragedia personal se sumaron la muerte de su hijo de 17 años por un accidente y otros episodios dolorosos que lo hundieron cada vez más. Los últimos años de su vida fueron un retrato de miseria y soledad. Prácticamente ciego, enfermo y sin voz, vivió en Nueva York, dependiendo de la caridad de amigos y del apoyo de algunos músicos y admiradores. El hombre que había hecho bailar al mundo entero terminó postrado, sin recursos, olvidado por la industria que tanto había nutrido con su talento. Murió el 29 de junio de 1993, a los 46 años. Ana Berta Lepe es un caso muy especial dentro de la historia del espectáculo mexicano, porque su vida estuvo marcada por un ascenso meteórico, un escándalo trágico y un retiro que la llevó a terminar en condiciones muy distintas a las que prometía su brillante carrera. Nacida en Jalisco, en 1934, alcanzó la fama desde joven al ganar el certamen Señorita México y representar al país en Miss Universo 1953, donde obtuvo el cuarto lugar. Ese triunfo le abrió las puertas del cine y rápidamente se convirtió en una de las bellezas más populares de la pantalla. Pero su vida cambió drásticamente en 1960, cuando ocurrió la tragedia que marcó para siempre su carrera. Su prometido, el actor Agustín de Anda, hijo del productor Raúl de Anda, fue asesinado de un disparo por el padre de Ana Berta, tras una fuerte discusión. Ana Berta continuó trabajando en teatro y televisión, pero jamás volvió a recuperar el brillo de sus primeros años. Con el paso del tiempo, y ya sin papeles relevantes, vivió modestamente en su casa de la colonia Anáhuac, en la Ciudad de México. Sus últimos años estuvieron marcados por la soledad, pues nunca se casó ni tuvo hijos, y aunque no llegó a la indigencia absoluta, sí enfrentó carencias económicas y el abandono del medio artístico. En entrevistas, se mostraba serena, pero con cierta amargura por el olvido en el que había caído. Decía que la tragedia de 1960 había sido una losa imposible de levantar y que, pese a ello, agradecía haber tenido una vida ligada al arte. Ana Berta Lepe falleció el 24 de octubre de 2013, a los 79 años, en el Hospital Español de la Ciudad de México, a causa de un paro respiratorio. Rubén Aguirre, querido por millones y recordado como el profesor Girafales del programa El Chavo del Ocho, es otro ejemplo de cómo la vida de un gran artista puede terminar en condiciones muy distintas a la fama y la abundancia que se imaginan los espectadores. A pesar de la enorme fama, Rubén Aguirre no logró asegurar una vejez cómoda. Durante los años 80 y 90, tras el final de El Chavo, se dedicó a espectáculos de circo y presentaciones en vivo con parte del elenco, pero con el paso del tiempo sus ingresos disminuyeron. Los problemas comenzaron a acumularse. En 2007, sufrió un grave accidente automovilístico junto a su esposa, que lo dejó con movilidad reducida y fuertes gastos médicos.
Su situación económica empeoró cuando se reveló que el actor carecía de seguro médico y de apoyos institucionales. En entrevistas, confesó que los pagos de El Chavo no habían sido suficientes para asegurarle regalías y que vivía prácticamente de lo poco que había ahorrado. Llegó a declarar con tristeza: "Me estoy muriendo, pero lo hago con dignidad". Rubén Aguirre murió el 17 de junio de 2016, a los 82 años.